¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Vamos a comenzar refiriéndonos al conflicto que quedó planteado en las calles de nuestra capital a propósito de aquel decreto que se aprobó, que la comuna aprobó en el 2013, pero que se regularizaba, se implementaba a partir de hoy, en principio, que implicaba que todos los vendedores ambulantes y los artistas urbanos que de alguna manera quisieran seguir haciendo su trabajo en las calles de Montevideo, debían registrarse y convertirse en monotributistas. Bien, es decir, un permiso que implicaba que empezaran a tributar al Estado como unipersonales, con otros requisitos o con derechos y obligaciones. También se les iba a cubrir, iban a tener acceso a jubilación, también iban a tener acceso a cobertura médica, pero sí es cierto que de no aportar nada, iban a tener que empezar a aportar a la Intendencia. Lógicamente que esto generó conflicto, cambia mucho las reglas del juego. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué algunos tienen que aportar y otros no? ¿Por qué no deberían ellos también hacerlo en el ejercicio de sus derechos también, no? Bueno, acá hay muchas miradas. Lo cierto es que a tal punto se generó el rechazo por parte de muchos artistas urbanos y vendedores ambulantes que hasta iniciaron una huelga de hambre hasta la mañana de hoy. Pero hubo una nueva reunión entre autoridades y la asociación o grupo de vendedores y artistas. Diego Travieso está justamente con Vanessa Méndez, que es vendedora ambulante del transporte. Hablando del transporte, también iban a tener que tener quienes suben a vender a los ómnibus la tarjeta de STM para poder subir y hacer su trabajo, ¿no? Pagar su pasaje. ¿Hubo avances? ¿Cambió en algo? ¿Se mantiene firme la implementación de este decreto? ¿O hubo alguna suerte de diálogo y hay un puente? Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Vamos a puntualizar algunas de las cosas que dijiste en esta previa. Lo cierto es que lo último, lo que tenemos ahora, minutos nada más, de la reunión que mantuvieron con Pablo Itamuzu, tanto vendedores ambulantes como artistas urbanos, es que se suspende la obligatoriedad del monotributo. Por lo tanto, la negociación para ellos fue positiva. Se baja la huelga de hambre que estuvo durante 3 días aquí en la explanada de la Intendencia y comienza un nuevo camino para un montón de gente que está aquí en la explanada reclamando, porque ellos van a decir ahora por qué no estaban de acuerdo con esta obligatoriedad y de alguna manera cómo lo enmarcarían ellos en su trabajo esta nueva instancia que se genera a partir de este minuto, que hace nada prácticamente que bajaron de la Intendencia. Estamos con Vanessa, también estamos con Yanko, quien es un artista urbano que hace muchos años que toca en los bondis. Buenas tardes para los dos. Vanessa, hacemos unas puntualizaciones antes con respecto a esta obligatoriedad y poner en definitiva un monotributo para el trabajador del transporte colectivo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en esto de contextualizar un poco el monotributo. El monotributo es un monto fijo que tiene que pagar cada uno de los trabajadores y las trabajadoras para acceder a la tarjeta STM que nos habilita el acceso a la unidad de transporte en la que trabajamos habitualmente. Ese monotributo no contempla el acceso a la seguridad social según se difundió masivamente en los medios de prensa. Lo único que nos habilita es una jubilación, pero es una jubilación como patrón, porque en realidad nos configuran como empresas. Entonces, por otro lado, no nos contempla el acceso a FONASA, la cobertura por el Banco de Seguro, ni ningún otro derecho que accede cualquier trabajador mediante la contraprestación que recibe a partir del aporte que hace al BPS. Por eso nosotros estábamos en contra de la obligatoriedad. Además, tampoco contempla la variabilidad de nuestro jornal ni la variabilidad de la cantidad de jornales, porque nuestro jornal no es el mismo el 10, cuando la gente está cobrando, que el 25, cuando ya no hay un peso en la calle. Pero además, el mes pasado, por ejemplo, tuvimos 8 jornales perdidos por lluvias, por temporales. Nosotros los días de lluvia no podemos salir porque al artista se le estropea el instrumento, se enferma, se le embroma la voz. En el caso de los vendedores, lo mismo, nos podemos enfermar, pero además se nos estropea la mercadería. Al estropearse la mercadería, no solo nos condiciona ese día, sino los días venideros que no vamos a tener la mercadería para trabajar. Por eso entendimos y dimos esta lucha desde ese lugar de que no podía haber una imposición de un monotributo con un monto fijo, sin el acceso a la seguridad social, porque no estábamos en condiciones de sostenerlo, porque mayormente las compañeras y los compañeros que nos desarrollamos en esta actividad somos parte de la población vulnerable que existe en el país y que no se habían contemplado esas particularidades a la hora de imponer el monotributo. Sí. Victoria, te escuchamos, pero antes quiero hacerle alguna pregunta a Yanko también, que hace muchos años que trabaja
arriba de los ómnibus, tocando, él es músico. ¿Cómo les cayó a ustedes que a partir de agosto tenían que tener una empresa y tenían que, de alguna manera, si no, no trabajar más? Bueno, fue algo muy fuerte, ¿no? En realidad pudimos suspenderlo un mes porque venía para julio y bueno, entendimos que en el caso puntual de los artistas encontramos una parte que no concordaba, porque nosotros en sí no vendemos nada y tampoco tenemos un importe fijo por lo que hacemos. Entonces entendíamos de que por qué teníamos que pagar un importe fijo, que el cual tampoco nos beneficiaba, e incluso partiendo de la base que hay muchos artistas que hace muchos años que están acá, en mi caso más de 22 años, y hay gente que incluso no le darían tampoco los años para jubilarse. Entonces todo ese tipo de problemática y el no tener FONASA y todo eso generaron que nosotros estuviéramos en conjunto en la lucha con UBAT, que son la Unión de Vendedores Ambulantes. Victoria, ahora sí te escuchamos. Sí, un aspecto muy importante que manejaba Vanessa, ¿no? Desde el arranque, que el trascendido era que a través de este decreto, si bien es cierto que iban a tributar para obtener su tarjeta de CTM, también se planteaba el acceso a la jubilación. Bueno, resulta que no es la jubilación del tipo empleado, sino más bien como empresario, o sea que es otra cuenta, es otro número. Pero sobre todo, entonces no iban a tener acceso a la cobertura médica. No, el monotributo que nos ofrecían no tenía acceso a FONASA, o sea, no contemplaba el acceso a FONASA, incluso el aporte, la prestación del BPS que íbamos a percibir en caso de enfermedad iba a ser un prorrateo del aporte que hacíamos. En el caso del monotributo de 1.580 pesos, el BPS lo que iba a hacer era hacer un prorrateo, o sea, una división de esos 1.580 pesos en 25 jornales, y era lo que íbamos a percibir por día de enfermo. O sea, estamos hablando de 7 a 8 pesos por día, cuando uno más lo necesita porque necesita comprar la medicación, etcétera. Entonces, no contemplaba el acceso a la seguridad social real. Bien. De todas maneras, ahora tampoco la tienen. Hoy están nosotros hoy por hoy nos atendemos. Perdón, sí, te escucho. Que nosotros hoy por hoy nos atendemos por salud pública, pero sin tener que pagar absolutamente nada. Entonces, cualquier trabajador hace un aporte al BPS y tiene contraprestación, que es los derechos que tiene el trabajador a acceder en caso de necesitarlos. Bueno, nosotros íbamos a pagar sin tener absolutamente nada a cambio. Entonces, el punto, a ver si yo entiendo bien, no parte de la convicción de que ustedes no tienen por qué pagar ningún tributo, sino que lo pagan, pero con la contraprestación que les corresponda. ¿Ese es el planteo? Y contemplando las particularidades, porque nosotros tenemos compañeros y compañeras en situación de extrema vulnerabilidad social. Compañeros y compañeras que por área hacen 400, 500 pesos por día de jornal y pagan 400 pesos de alquiler en una pensión. Entonces, esa persona luego se queda sin la posibilidad de pagar el monotributo o lo que sea que nos impongan. Exactamente, si esa persona tiene que pagar el monotributo, se queda sin lugar para dormir, porque además en las pensiones te atrasás 2 días, te ponen candado y perdés lo poco que tenés adentro. Y si haces 500 pesos por día y pagas 400 de pensión, 100 te quedaron para comer, no te da para guardar ni 30 pesos por día. Y en estas pero a todo esto, ¿qué lograron hoy? ¿Qué negociaron hoy? Bueno, hubieron 2 instancias de negociación, una fue ayer, la otra fue hoy. Hoy lo que salimos, que para nosotros es sumamente interesante, es una mesa de trabajo que va a contemplar todas estas particularidades que te comentaba y en la que además se va a trabajar en una forma de aportación en la que se nos reconozcan los derechos y el acceso a la seguridad social amplia, ¿no? Bien. De todos los derechos que pueda tener cualquier trabajador o trabajadora mediante su aporte al BPS. En el caso de los compañeros que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad social, se va a atender a través de la ventanilla del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia esas particularidades y en ese caso esos compañeros y compañeras quedan exoneradas del aporte. Claro, ahí está. Bien, y supongo que será, bueno, en realidad es como aplicar un poco el criterio de franjas, ¿no? Es decir, si un ingreso determinado tributa, uno inferior no, o menos, poderlo escalonar, ¿no? Exactamente. A ver, la mesa de trabajo se formó, va a funcionar por el tiempo que tenga que funcionar. Eso es importante también decir, que no se fijaron plazos, que eso también genera como determinada tensión, que uno en tanto tiempo tiene que hacer tantas cosas. Entonces, bueno, es una mesa que va a trabajar por tiempo indeterminado hasta buscar la solución, contemplando todas las particularidades que tiene nuestro trabajo, ¿no? Y quiénes lo desarrollamos.
Incluso hasta se tuvo en cuenta el tema de los extranjeros, que se considera población flotante dentro del país y que muchas veces pasan por acá, trabajan un tiempo determinado y después se van, pero muchas veces no tienen el documento uruguayo porque a veces la burocracia es tremenda para acceder al documento uruguayo. Y bueno, en el caso de esos compañeros también se va a estudiar la particularidad de estos compañeros y van a poder acceder a la tarjeta para que puedan desarrollar la tarea arriba del ómnibus, estudiando el caso a caso. Bien. Antes de que se llegara a esta instancia de negociación, no sé si era el sentir general, pero algunos sí se habían expresado, algunos de sus compañeros, en el sentido que sentían que los querían sacar de la calle, en definitiva, que se estaba poniendo una barrera al punto de poder eliminar al trabajador en la calle, sea artista urbano, sea vendedor ambulante, sea músico, ¿no? ¿Hoy cambia esa perspectiva? ¿Hoy se entiende diferente? ¿O subyace en el fondo? De hecho, a ver, sinceramente, y desde la postura del sindicato, UBAT es un sindicato, la Unión de Vendedores Ambulantes del Transporte es un sindicato y esa es la postura que tiene UBAT, o sea, lo que intentaron fue sacarnos, o sea, intentaron eliminar lo que afeaba a la ciudad, porque algunos actores políticos, no de la Intendencia, pero sí de otros lugares parlamentarios, decían que el vendedor ambulante y el artista y el artesano afeaban la ciudad, ¿no? Creo que hubo una clara intención de sacarnos del medio. Creo que la organización, la lucha que hemos venido dando en estos días hizo que esto generara una opinión pública favorable a nuestra lucha, que todos los vecinos, las vecinas, las organizaciones, los sindicatos, los gremios que han pasado en estos 8 días por el cantón, acá en la Intendencia, entendieron cuál era nuestra postura y era nuestra lucha y la acompañaron solidariamente de todas las maneras habidas y por haber, hizo que los actores políticos se posicionaran desde otro lugar y accedieran a una negociación real, que era nuestra reivindicación, nuestro reclamo era el derecho a una negociación real, porque hacía más de un año que la estábamos reclamando y no nos lo habían dado. Es lo que llevó en última instancia a armar el cantón y a que 3 compañeros tomáramos la medida de la huelga de hambre para en realidad eso, comprometerlos a esta negociación. Entonces creo que en realidad lo que se dijo era así. En realidad había una intencionalidad de sacarnos de arriba del ómnibus. No lo lograron, producto de la organización y la solidaridad y la lucha que se ha dado en estos 8 días acá en el cantón. Que hoy la Intendencia adopte otra postura responde a eso y no a otra cosa. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Diego. Muchas gracias a ti. Gracias, Victoria. Gracias, Yanko. Adelante ustedes. Bien. ¿Cómo sienten ustedes este tema aquí? Para mí es un tema difícil, ¿no? Yo me acuerdo que en la primera intendencia de Tabaré Vázquez estuvo toda aquella discusión con los vendedores ambulantes, que eran decenas de vendedores ambulantes por cuadra, que se trató de reglamentar, de poner no más de 4, que fue una lucha durísima, porque también se cuestionaba por el lado de los comercios establecidos, que ellos pagaban y que estaban en la calle no, que eran competencia. Entonces, es todo un tema. A mí lo de afear o no afear, a mí los músicos creo que no afean nada. Te podrá gustar o no cómo actúan o no, pero no afean. Los vendedores es otro cantar, los vendedores en la calle. En los ómnibus suben, bajan, yo qué sé. Lo que me llama la atención, por un lado, es que me parece que alguna gente se está confundido. El hecho de tener acceso a salud pública la paga alguien. No es que no tengo derecho a salud. Si tengo derecho a salud pública es porque la ciudadanía paga salud pública, es el Estado. O sea que vos no pagás nada, pero estás recibiendo un servicio que te lo paga todo el resto de la ciudadanía. O sea que, ojo al gol, no digan, no tenemos derecho. No, si estás en salud pública, lo que te atiendes, alguien lo está pagando. Pero ella lo que plantea es, si yo tributo, ¿cuál es la contraprestación? Bueno, ¿no? sí, el tema es, yo lo que no quiero es tributar nada, ¿no? Me parece que hay una especie de... A nadie le gusta pagar impuestos. Pero no es lo que plantea. Perdón, a nadie le gusta pagar impuestos. Sí, salud pública, ¿es gratis? No, no es gratis. Entonces, si te doy servicio de salud pública y vos no tributás nada, te estás llevando algo de arriba sin haber pagado nada. Entonces, si te exige que te pagues algo y no querés, es discutible. Lo otro que es discutible, perdón, el otro tema que es discutible, yo entiendo, si llueve, se pone a enfermar, los entonces, entonces no le llames salud pública. Entonces, si se supone que ya uno debiera estar tributando por la salud pública que recibís, no es salud pública. Salud pública es gratis.
nadie la paga, es un milagro de naturaleza que surge por generación espontánea y no cuesta nada. Los enfermeros, los médicos, los medicamentos, los estudios, qué sé todo. ¿Eso es gratis? No, lo paga la ciudadanía. Es decir, la gente que va a salud pública está recibiendo un servicio que otros ciudadanos pagan con sus impuestos. Pero acá lo que estás hablando es cambio de reglas del juego. ¿Qué le das a esta población que además es una población vulnerable? Perdón. A ver, ¿quién se hace millonario vendiendo cosas en el ómnibus? No, nadie se hace millonario. Bueno. Porque también hay mucha gente que prefiere el hecho de no tengo patrón, no tengo horario, no tengo nada, yo soy orejano, no sé qué. Eso también pasa. Y Decís que son temas de opciones, entonces. Son opciones. Son opciones de vida, me parece que sí. Y el otro tema es, yo conozco muchos barrenderos y feriantes que los días de lluvia tienen que laburar. ¿Tá? Y también corren riesgo de enfermarse y todo, y van a laburar igual. Entonces, que no me vengan con el verso de que, no, si llueve no podemos salir porque nos enfermamos. Y los barrenderos, los feriantes, por decir dos ejemplos. Me parece que a veces hay una cuestión de esta de medio anárquica, de que yo no quiero ser empleado, no quiero tener patrón, que es bastante frecuente en Uruguay y a mí me rechina un poquito. Me parece que está un poco errado en esta oportunidad mi compañero García. De estos casos, según tu criterio. Según mi criterio. Habrá alguno que elige subir a los ómnibus, aguantar las caras de todos nosotros los pasajeros, con la animosidad que le ponemos a los espectáculos y demás. Habrá alguno que elige. La gran mayoría es una población vulnerable. Muchos de ellos son reclusos que salieron hace poco de la cárcel que tienen esto como opción de trabajo. Y cuando se plantea como se venía planteando hasta ahora, tenés que pagar, si no, no subís, parecía más un peaje que un tributo. Y parecía más que lo que estaba de fondo era sacar a esta gente de los ómnibus, sacarla de la calle, para después volverla a ver en la calle. Porque ¿dónde iba a terminar esta gente? Bien, más gente pero es verdad o no es verdad que todo trabajador tributa. Pero es verdad o no es verdad que todo trabajador tributa. ¿Vos te lo tributás? A ver. Me parece ¿Y qué te dan a vos a cambio tu tributo? Me parece, estás hablando de personas que la gran mayoría de ellos... ¿Me permiten hacer una pausa y enseguida retomamos? Bueno, Antes les recuerdo que tenemos abierta ya la votación en nuestra página de Facebook del programa. Si estás de acuerdo con la regulación de los trabajadores ambulantes del transporte. Cuando nos referimos a regulación, nos estamos refiriendo a que exista, bueno, ciertas condiciones, que se tenga que tributar, que haya contraprestación, que hoy por hoy no son las del decreto del 2013, evidentemente, porque se pusieron en suspenso. Pero algo habría que hacer, ¿o no? Esa es la pregunta. O simplemente que no paguen nada y que sigan en la realidad con tantas incertidumbres también que tienen. Por ahí va. ¿Regularizar o no? Pausa y ya venimos.